¿El centro político realmente existe o toda postura está atravesada por ideología? No, yo creo que siempre hay una ideología. A ver, es muy simple. De veras, cuando la gente se hace muchos líos con derecha e izquierda, yo siempre digo lo simple. ¿Somos iguales todos los seres humanos o hay seres humanos que valen más que otros? ¿Debemos tener los mismos derechos los seres humanos o hay seres humanos que merecen tener derechos mejores que otros? ¿Debemos ser iguales ante la ley en cuanto a nuestros derechos todos los seres humanos o no? Si crees que la desigualdad es esencial para la sociedad y que no se puede acabar con la desigualdad y que la desigualdad es buena y que la injusticia es buena, estás en una posición muy distinta de quienes sentimos que la igualdad es un hecho y que la justicia es algo que debemos buscar siempre. Las dos son posturas ideológicas. Una es la izquierda, la otra es la derecha. Ay, estás diciendo que uno es bueno y otro es malo. Pues sí, pero yo no lo inventé. Yo simplemente lo describo. Entonces, no puedes decir, bueno, yo no creo ni que los seres humanos sean todos iguales ni que sean desiguales. No creo que deba haber justicia, pero tampoco creo que la injusticia sea lo connatural al ser humano. Yo creo que es algo así como entre justicia e injusticia, entre igualdad y desigualdad es la realidad. Pues no. Evidentemente eso no existe. No hay nadie que tenga una posición así de tibia. Te dicen, ¿tú crees que todos los seres humanos deben ser iguales en derechos? Mucha gente dice, sí. Entonces, no, espera, no, los que somos como yo, pues necesitamos tener más derechos. Yo tengo derecho a pagar menos impuestos. Como diría el Chocas. Eh, ¿Tú crees que debe haber justicia en el mundo, que debe impulsarse la justicia, aunque sea imposible conseguir la justicia perfecta y venga algún filósofo y te eche un rollote al respecto? Da exactamente igual. ¿Tú crees que debemos luchar para que haya una justicia igual para todos los seres humanos, una verdadera justicia, una justicia cada vez mejor, cada vez más limpia? ¿Sí o no? No, yo creo que la injusticia está bien porque yo debo poder explotar a ciertas personas o debo poderme burlar, debo poder patear negros en la calle sin que se metan conmigo, que luego vengan esos negros que son enormes y te rompen la cara con una sola mano. No, yo debo ser, la ley debe ser más amable conmigo que con otra persona. Entonces, tienes una posición, pero siempre se tiene una posición ante esas cosas. El Estado, como organización social en la que participamos todos a través del voto en los países democráticos, nos guste o no, así es. No, el Estado es una cosa externa, no. El Estado lo formamos nosotros con nuestro voto. Luego sale como no queremos porque votaron más de otra manera otros de nuestros conciudadanos, pero si somos demócratas lo aceptamos. El Estado debe preocuparse de los más desprotegidos. Como sociedad tenemos que preocuparnos de los más desprotegidos, o es asunto de ellos que se mueran de hambre, que no estén molestando porque yo estoy aquí comiendo caviar. ¿Debe o no debe la sociedad preocuparse por aquellos que no pudieron competir en la carrera por la vida, por el éxito, por el triunfo, por el dinero? ¿Debe la sociedad darle salud a una persona que sufre un accidente, se rompe una pata, pero no tiene dinero para pagar el médico y la escayola y los rayos X y los analgésicos y los antibióticos necesarios para la quebradura de patas, suponiendo que sea una fractura expuesta por los antibióticos? Debemos todos solidarizarnos y decir, sí, mira, vamos a pagar entre todos la pierna rota de él, o que ande con la pierna rota, se muera de una infección y no moleste que nosotros nos vamos a esquiar. No hay punto medio. No hay punto medio. Ese es el centro político.